Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Y sí, nadie lo quería, pero llegó el lunes. Lamentamos comunicárselo. ¿Cómo que nadie lo quería? Pero si no arranca la semana, no arranca Mira Montevideo, muchacha. Tenés razón, solo por eso está bueno que arranque la semana. Claro que sí, divino para aprovechar. Estás ahora a las 6 de la tarde, sentado en tu casa, mirando lo que se viene en este programa. Divino. Qué bueno está. Hoy, maravilloso, los invitados que tenemos. Hoy tenemos 2 entrevistas. La primera es con Óscar Esteves y Cecilia Caballero, director y protagonista de la película documental Camino a Casa. Es una película que habla de una familia que vivió el exilio y que después volvió. Pero es una historia que a todos nos llega porque tiene cosas muy universales, porque es lo que pasa en las familias, ¿no? Y más en este país con la historia que hemos vivido. Totalmente. Y es una película, aparte, es exquisita, muy delicada en cómo cuenta las cosas. Tiene muchas ¿no? cosas desde donde conectar, ¿no? Totalmente. Creo que por un lado o por el otro, ser una historia familiar, a uno como que al toque le llega y empatiza porque de alguna manera todos tenemos algunas situaciones en las cuales nos podemos ver identificados en esta peli. Sin duda, porque justamente son relaciones familiares, cosas que no se dicen, cosas que no se preguntan. Exacto. Que eso Más allá del pasa muchas contexto. veces más allá de las historias familiares. Sí, más allá de la oscuridad del contexto, Sí, cómo total. se dan las cosas, hay alguna cosa que decís, entiendo perfectamente lo que está sucediendo. Así que- Y bueno, y después tenemos música en vivo, ¿verdad? Tenemos música en vivo, perdón, hoy estoy Sí, con sí, que vos. se me achicaron las orejas el fin de semana y se me cae todo el tiempo mi contacto con la deidad que nos avisa cosas. Sí, mirá esta maravilla. ¿A dónde voy? ¿Qué cámara estoy? ¿Nati es ahí? ¿Podés creer esto? Disco nuevo. ¿Podés creer que tenemos a Diego Drexler acá, en nuestro rinconcito musical, en este pequeño oasis de cultura, donde nos va a estar hablando de su próximo show, ya que salió su disco Eternos Misterios, un disco que nace obviamente no, pero se ha dado mucho de esto de la pandemia, y bueno, para algunos músicos ha sido retraerse y para otros ha sido componer. Creo que en el caso de Diego, vamos a estar hablando un poquito, ha sido ir para adelante, sacar una maravilla que además tenemos este librito que trae las letras, cada letra trae un código QR donde vos podés ingresar y te tira algunas cositas que de repente, bueno, cómo se creó, fotos, esto, supongo, ¿eh? Diego, ¿estoy bien? No entré todavía ningún código QR, te tengo que ser sincero, pero bueno, más o menos eso debe ser. Pero digamos que el disco físico tiene un valor extra, no más allá de que uno en las plataformas puede escuchar la música, el disco físico tiene otras cosas como para tenerlo en el hogar y disfrutarlo. Total, y además esto es vieja escuela, ¿no? O sea, para los que nos gusta tener cosas como tangibles, no todo en el Exacto. mundo etéreo de lo online y digital. Además, también vamos a tener móviles, ¿verdad? Móviles, sí, nuestro compañero Diego Martini va a estar en un ratito en el Castillo Pitamiglio, que es el lugar más divino ahí en la Rambla de nuestro país, y bueno, con toda la historia y el misterio que tiene, porque hay una muestra que se llama Que las hay, que es de los estudiantes de Bellas Artes. Así que bueno, nos va a estar contando un poco eso. Y ya le podemos dar la bienvenida a Diego Martini, porque en este momento está en el Centro Cultural de España, porque está el director de la RAE, de la Real Academia Española, creo que está hablando en este momento, ¿o no? Sí, te hace ahí así, me digo sigue. que sí. Muy buenas tardes, Diego. Diego, ¿Cómo estás? querido. Hola Noé, hola Pablo, ¿cómo están? Hablo bajito exactamente porque nos encontramos en el Centro Cultural de España, en el auditorio donde está hablando Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, de la Real Academia Española, que fue fundada en 1713. Ahora lo está haciendo mención el propio director de la RAE, que hoy fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Tenemos que mencionar, se nos cruza, estamos en vivo, que hoy fue nombrado entonces visitante ilustre de la ciudad de Montevideo y que está ahora en una sesión de la Academia Nacional de Letras y que tengo acá en mano uno de sus libros, uno de sus últimos libros que fue lanzado en abril de este año, que es el libro nada más y nada menos que del propio Miguel de Cervantes, así un libro muy gordo, con mucho material,
este libro y además trajo dos crónicas que tienen que ver con lo que fue el lenguaje español en 2020 y 2021. Según lo que presenta este libro de Cervantes, hace referencia a que nunca hasta ahora se había publicado un libro sobre Cervantes como este, que conjuga magistralmente la vida y la obra de nuestro autor más universal. A través de sus páginas será el propio Cervantes el que cuente su vida partiendo de los fragmentos de la autobiografía que dejó en sus obras, a los que se sumaron los hallazgos de muchos autores a lo largo de un siglo y medio. Así que vale la pena este libro de Cervantes. Quienes quieran hacerse con él, por lo pronto vengan hoy al Centro Cultural de España. Va a estar unos días Santiago Muñoz Machado, quien lo vemos ahí en el centro, y escuchémoslos. Y ya me despido por acá, pero nos quedamos escuchando entonces al director de la RAE. El más refinado de los grandes autores del Renacimiento, el lenguaje de Petrarca, el lenguaje de Boccaccio fundamentalmente. España lo hizo de la manera que he indicado, cogiendo lo mejor de su literatura y disfrutándola para pasarla, convertirla en palabras del diccionario. Pero no hizo un diccionario de la corte, nunca pretendió hacer un diccionario de Madrid, del lenguaje de Madrid, como los franceses lo hicieron de París, sino que desde el principio quedó abierto a dos tipos de vocabularios nuevos que se refieren incluso en el cuerpo del diccionario. Por un lado, el lenguaje vulgar, el lenguaje pueblerino, incluso las jergas marginales, y por otro lado, el lenguaje de provincias. El lenguaje de provincias entonces comprendía no solo las provincias peninsulares, sino también a las provincias americanas. Sin embargo, la incorporación de palabras procedentes de las provincias americanas no fue muy fluido al principio de esta operación de llenar el diccionario. En la primera versión del diccionario de autoridades apenas hay un centenar de palabras procedentes de países americanos. Esto constituyó un motivo de protesta en los años sucesivos, que se hizo más importante en la medida en que las repúblicas americanas se consolidaron y adquirieron la independencia, no solo política, sino también la independencia cultural y la aspiración a tener una lengua propia suficientemente potente. Hubo que esperar, no obstante, bastante tiempo hasta que los americanismos hicieron acto de presencia en nuestro diccionario. Al principio, la Academia optó por designar académicos correspondientes a título individual, y de ahí la presencia en Madrid de académicos de todas las naciones americanas, y posteriormente movilizar y posibilitar la creación de academias, a lo que enseguida me referiré. Pero hubo una resistencia efectiva a construir un vocabulario, un diccionario, un léxico en el que estuvieran representadas todas las naciones americanas. Ayer recordaba en Lima... Ahí está entonces el discurso que está dando el doctor Santiago Muñoz en el Centro Cultural de España, y algo que es fascinante, ¿no? de las lenguas, de lenguajes, la evolución, ¿no? Cómo va evolucionando, cómo lo que empieza a darse en determinada clase social o grupo social de determinada manera, con determinadas características, ¿no? Después como que empieza a avanzar y va evolucionando el idioma y enriqueciéndose y cambiando. Es interesante que esté acá. Es interesante que esté acá y bueno, estamos contentos con su visita. De hecho, es un visitante ilustre. Así fue nombrado, pero si yo quiero nombrar a alguien ilustre, yo quiero nombrar a alguien que es residente. No es visitante, es el residente ilustre, es el ciudadano ilustre, es el que da de una manera que no necesitamos Real Academia ni nada para entender los titulares, porque los explica de una forma extraordinaria. Es el único, el inigualable, nuestro gran amigo Martín Rodríguez. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Me agoté. ¿Podemos decir lo que la gente no sabe? Sí, yo quiero, ¿puedo mostrar? Es ¿no? que esta vez yo estaba parado al lado, pero el plano cerraba. Entonces, la gente se imagina que yo vengo entrando por un portal. Claro, No, que toca el timbre, no sé. No, yo quiero mostrar otra cosita que me encanta porque él se anota, ¿no? Entonces, cuando estaba hablando el presidente de la Real Academia Española, a ver, ahí le muestro, entonces él se le ocurren cosas maravillosas, siempre, él es muy ingenioso. Entonces dice, buenísimo, cuando venga Martín lo presento de esta manera. Y se anota para no olvidarse. Visitante ilustre hago el jueguito con residente ilustre.
sos lo más, Ah, me no, es encanta. increíble, lo me que- encanta. Lo agradezco. ¿Cómo me infla? Muy Mirá. bien, muy bien. Bueno, gracias. Porque aparte de llegar a ciudadano ilustre, todavía me falta. No, Faltan tranquilo. muchos titulares, muchos avances, muchas noticias. Me gusta cómo me dan para adelante y es el momento de... Hoy voy a enganchar todo, ya aviso. Y Bien. es el momento de darle para adelante a Martín con los titulares. Bueno, le damos nomás, aprovechamos el espacio. Gentilmente gedido, iba a decir, lo cual Un poco extraño. podría dar lugar a malas interpretaciones. Hablamos No con el creo que director. la RAE te lo acepte. Claro, por eso. eso. Bueno, es dinámico el lenguaje, ustedes lo estaban Tenés conversando. razón, tenés ¿Quién les razón. dice que en un tiempo no se termine Se acepte. aceptando? Total. Empieza movidita la semana en términos de anuncios de medidas sindicales, algo que se viene reiterando y no hay que olvidar que estamos todavía en el proceso previo a un paro general que está previsto para el 7 de julio. O sea, todavía faltan unos cuantos días, ya hace un par de semanas, capaz que 3 semanas, cuando se comunicó el cronograma, les conté que de alguna forma ese cronograma de paros previos en distintas áreas tenía que ver con el puntillazo final de esa movilización ya más grande de todo el movimiento sindical. Y esta semana el cronograma abarca fundamentalmente a los servicios públicos o a las empresas públicas, entes del Estado, aunque no solo. Allí están las empresas que seguramente vengan así a la cabeza de la gente cuando decimos los entes, UTE, Antel, OCE, ANCAP y otra serie de organizaciones menos mencionadas, yo qué sé, la Administración Nacional de Puertos, por ejemplo, y otras más que también forman parte de los mismos organismos bajo el paraguas del Estado. Mañana martes habrá paro y movilización hasta Torre Ejecutiva de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, lo que incluye a FANCAP, que es la Federación ANCAP, o sea, el sindicato que nuclea a quienes trabajan para el ente justamente, pero también a los sindicatos de las empresas subsidiarias de ANCAP, muchas de las cuales funcionan bajo derecho privado. Todo ese gran conglomerado, digamos, ese conjunto de organizaciones con mucha gente involucrada, mañana hará un paro durante parte del día y llegará hasta Torre Ejecutiva reclamando por lo que se entiende o contra lo que se entiende son avances privatizadores. Y de alguna forma esto es una especie de avance de lo que va a pasar pasado mañana, día miércoles, porque ese día habrá paro y movilización de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que nuclea, ahí sí, a todos los entes autónomos del Estado, o sea que allí se sumarán las empresas que mencioné recién, y particularmente hay digamos, información vinculada a lo que hará SUTEL, que es el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, el sindicato de Antel, porque después de la reciente decisión del gobierno de habilitar a 5 empresas de cable a que vendan servicios de Internet, SUTEL acompaña esa medida de los sindicatos de docentes del miércoles, extendiendo las horas del paro que va a realizar, ya que en las empresas públicas los paros van a cambiar o van a variar en su horario según la decisión de cada organización. En el caso de SUTEL habrá paro de 9 a 21, 12 horas para Montevideo y área metropolitana, y de 24 horas en el interior del país. Así que otra vez una semana con reclamos sindicales fuertes y cuestionamientos a algunas líneas de política del gobierno. Perfecto. Muy ¿Tenemos bien. algún informe de Juli? Julieta Núñez Tomás, como siempre, hoy va a volver a hablar de las ollas populares, pero digamos que por lo menos tomando un par de elementos. Por un lado, una reciente consulta de la Usina de Percepción Ciudadana que da cuenta de que una mayoría de la población percibe que hay más gente pasando hambre que la que había hace un tiempo. Es decir, el hambre o la insatisfacción en términos alimenticios es percibida como un problema por una mayoría de la población. Por otro lado, también Juli habló con una nutricionista para saber un poco más con respecto a qué cobertura terminan dando las ollas populares, ¿no? Que son un bastión en el sentido de brindarle alimento a mucha gente que a veces, si no pasa por allí, no se alimenta, pero que también, como producto de la organización popular desde abajo, tienen determinadas dificultades y carencias en términos alimenticios. De eso Juli también va a hablar en su informe. Excelente, bien. Martín. Bueno, Muchas un gracias. buen placer. programa, buena semana. Muchas gracias. Lo mismo Igualmente para ti. para vos. Hasta mañana. Gracias, Hasta mañana. hasta mañana. Y bueno, como decíamos al principio del programa, ahora vamos a estar conversando con uno de los directores y con una de las protagonistas de la peli documental Camino a Casa, que es una peli que tiene que ver con la dictadura, pero no es una peli más de la dictadura, sino una peli que tiene una historia muy conmovedora, familiar, que habla de muchas cosas que nos tocan a todos de alguna u otra manera. Totalmente. Así que bueno, ya vamos derechito al tráiler y tenemos a los invitados con nosotros. Los cuentos de mi padre siempre han sido del lado del humor. Y entonces muchos de los cuentos, sinceramente, ya no sé si son de verdad o si son inventados por él.
Y la historia de mi vida, en realidad, todas las veces que me he sentado a escribir algo, lo primero que surge es, voy a escribir sobre esto y siempre tiene que ver con eso que yo viví en mi infancia, que marcó mi vida y mi familia para siempre. Cecilia hade en sån idé om lage noe teaterstykke om vårt liv. Og så da Cecilia traff Lene, og Lene var veldig interessert om å skrive noe sånn. Altså Tiden uten bøker, El tiempo sin libros her i Uruguay, handler om at vi må snakke om de vanskelige tingene. Jeg tror det er liksom essensen sånn som jeg ser det. Éramos jóvenes, estábamos deslumbrados con la acción del MLN, lo que fue el movimiento, digamos, de la guerrilla urbana del MLN. A mí personalmente, y pienso que una cantidad de jóvenes nos llevó a empezar a militar en el MLN, ¿no? Que estuve unos días, ¿no? Interrogatorio también distintos, y de cárcel central de ahí me llevan a Punta Carreta. A los 5 años, en plena dictadura militar, lo liberaron y los 3 nos fuimos a vivir a Noruega. Da vi kom til Norge, så vi var mye sammen. Og det var bra, for det var som å ta igjen den tiden som vi hadde mistet. Yo siento que quizás no pregunté todo lo que quise saber en su momento. Las compañeras nuestras fueron heroínas. Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿tú no hablaste de estas cosas con tus hijos? Porque tenés una responsabilidad con eso, vos lo tenés que transmitir. ¿Quién lo va a transmitir si no? Mi padre creo que trató de contar otra historia. Me imagino que ya viendo el tráiler les debe haber dado ganas de ir a ver la peli al cine, de ir a ver Camino a Casa. Totalmente. Recibimos con un aplauso, por favor, Por a los supuesto, invitados por que favor. tan amablemente han venido. En esto de gira de prensa había hablado y les preguntaba por fuera cómo lo llevas esto de estar presentando una película y que en algún momento estás en el trajín de la entrevista, se repiten las preguntas, pero en este caso además tiene un contexto que estamos hablando de la vida de uno, ¿no? Es como... Sí, eso es todo un tema. O sea, es como que cada tanto decís, wow, de lo que estoy hablando. ¿Vas descubriendo cosas con cada entrevista? Perdón, pero creo como que presentarlos perdón, mejor a ellos, en el sentido, Cecilia Caballero y Óscar Esteves, que además de esta película, ¿no? Bueno, ella es actriz, él es director, ha dirigido varias de las ficciones de hace ya algunos tiempos que se trataron de hacer acá en nuestro país, me acuerdo, bueno, de Constructores, en el 4, y que bueno, que acá siempre es como bastante costoso poder hacer todo eso. Bueno, ella es además directora teatral, tienen juntos la Escuela La Escena, que es una escuela muy importante de formación de actores de este país. Digo, porque capaz que hay gente que está como más en otra, ¿no? Y que eso es importante también, además de la película, de destacar de ellos dos. Adelante, perdón. No, era la Gracias pregunta. por la presentación. No, pero me parecía que era importante. Y él es uno de los directores. Después tenemos a Eileen Moe, que es la directora noruega. Sí. Perfecto. Y bueno, capaz, era una pregunta para un poco romper el hielo, pero capaz que vayamos hablando de esto de las entrevistas como al génesis. ¿Cómo nace Camino a Casa? Bueno, capaz que eso lo tendría que responder Óscar porque... Sí, Óscar. Cecilia, en un momento, como lo dice en el tráiler, sintió la necesidad de escribir sobre lo que había pasado en su niñez y que está marcado por la cárcel de su padre, el posterior exilio. Y una autora noruega, Lene Therese Teigen, escribe El tiempo sin libros, que es una obra de teatro que se ha estrenado aquí en Uruguay y se ha estrenado en Noruega. Y en ese proceso, y yo siendo realizador y viendo cómo la familia empezaba a modificarse a partir de estos encuentros con Lene y empezar a hablar de la obra y las cosas que le pasaban a Cecilia, lo que yo he conversado siempre con ella, dije, bueno, acá hay una película. Y en un momento en Londres, nosotros habíamos ido a hacer un workshop, Cecilia había ido, a mí me llevó en la valija, hacer un workshop. Hay un elenco de la obra, hay 2 elencos, hay un elenco uruguayo y hay un elenco noruego. Entonces habíamos ido a trabajar con el elenco noruego. Entonces, a la vuelta nos quedamos en la casa de Elin, que es una realizadora noruega. Y amiga mía de la infancia. Que para los que vieron la película aparecen algunas fotos de niña. Y teniendo un vínculo, le invité a Elin a contar la historia juntos, porque
me parecía que ella, habiendo vivido todo el proceso de los caballeros y aparte dominando el noruego, que era para nosotros era importante que la película estuviese en los dos idiomas, bueno, ella se sumó y es un poco así como nace a partir del disparador de la obra de teatro y lo que la obra generó al interior de la familia, ¿no? ¿Por qué justamente, ¿no? ¿Por qué decís que les pareció que era importante que estuvieran en español y en noruego, aparte de ellos, los protagonistas, que son uruguayos, pero que vivieron muchos años en Noruega? Hay partes de la película que hablan en español y hay partes que hablan en noruego. Y quiero que digas por qué es importante, porque para mí eso es... Cuando vi la película dije, esto está muy bien que sea de esa manera. Y nosotros entendimos que para ellos tienen las dos culturas, tienen sus dos casas, o sea, sobre todo Carlos y Anne-Marie, que viven en Oslo en este momento. Yo puedo contar que cuando volví tuve que aprender español. Claro. Porque usted fuiste de acá y tenía 5 años. Yo tenía 6 y entré a un jardín de infantes y a las 2 semanas me tuve que arreglar. Entonces hubo que aprender muy rápido el idioma. Pero después me pasó que eso, tipo la inserción en la sociedad y eso, me pasó tanto por arriba que yo a mis padres les hablaba en noruego. Ellos me hablaban en español, pero yo hablaba en noruego. Y empecé a olvidarme del idioma, cositas. Entonces, antes de volver, tuve que ir a clases de español. Y hoy por hoy, yo siento que eso del idioma es importante porque realmente, o sea, tuve muchísimo tiempo contando en noruego, en mi mente, y mis padres hoy son muy noruegos también. Y también, perdón, el lenguaje también genera como una idiosincrasia y de alguna manera genera pensamiento. ¿Llegaste pensando como una noruega? Sí, como sí, cuando volví sí, y de hecho fue un choque cultural tremendo para mí volver, porque Uruguay estaba, no era el Uruguay de hoy. Y ¿Volvieron en el 85? Sí, claro. La tecnología como que avanzó mucho más rápido luego, pero claro, yo al Uruguay que volví era un Uruguay que en mi barrio donde yo me crié, que era en la Cruz de Carrasco, aún tenía como zonas como más descampadas, no estaban construidas todas las viviendas, habían muchísimos carritos con caballo, toda esa cosa que yo venía de subtes, es más, cuando llegué a Noruega había televisión a color. Entonces, eso ya era tipo, había una brecha muy grande. Tenías el monstruo de lavavajilla ese que te... El monstruo de lavavajilla, y yo qué sé, culturalmente en la adolescencia yo me vine con mi Walkman escuchando Duran Duran en el avión y acá era tipo, no se conocían ciertas bandas, era como una gran diferencia, ¿no? Yo escuchaba Duran Duran igual en esa época. Bueno. Pero eran pocos. Y calculo que al ambiente que vos viniste acá, también tenían como otro tipo de cultura. Todas esas bandas estaban mal vistas. Puede ¿no? ser todo que lo también que era depende de uno, claro. Estaba mal visto, claro, ¿no? Sí. Yo qué sé, porque seguramente viniste acá al entorno donde estaban tus padres, donde no sé qué, que eran del MLN, que eran de determinado pensamiento. Entonces, quizá llegaba Duran Duran, alguien escuchaba Duran Duran en esa época, pero no tu entorno, el entorno al que llegaste. Sin duda. Todo eso es como... Yo siento que fue brutal el cambio. También es que yo era adolescente y no quería volver. Y tenía mis amigos y no quería volver. Porque para mí íbamos a volver, sí, pero era una cosa que se decía, no era una cosa real. Entonces, cuando llegué a mi casa y realmente mi padre estaba haciendo las valijas, siento que fue un momento que no lo entendí. Fue tipo, no, pero esto no iba a pasar así ahora ya de golpe. Quizás pensé hasta que mis padres un día se van a ir y yo me voy a quedar, no sé, como que fue durísimo. Fue al revés. Sí, fue al revés. Vos te quedaste yo me acá quedé y mis padres viven allá. En Noruega. Sí. Es fuerte. Yo les quería hacer lo hablamos hace un ratito, pero quería preguntar, pues es una película que habla de exilio, que habla de cosas que no se dicen o de qué manera preguntar o eventualmente, no sé si se podría decir algún tipo de reproche. ¿Hay como algún reproche familiar o...? No creo que haya reproche, sí creo que hay como... Queda como una cosa, cuando uno no habla las cosas en las familias, queda ese ruido, ¿viste? Como que tengo que preguntarlo, no tengo que preguntarlo, tengo que contarlo, no tengo que contarlo. ¿Por qué crees que no se hablaban esas cosas? Y creo que de parte de mi padre, por miedo a lo que va a contar y cómo eso puede afectar, ¿no? O sea,
me tengo que poner a hablar de la tortura directamente, cómo fue, qué es lo que querrán saber, ¿no? Y después que uno habla, ¿cómo queda la familia después de ese tipo de charla? Creo que ese es un poco por miedo, supongo. Y después de nuestro lado, lo mismo. Es como, ¿voy a preguntar? No, no voy a preguntar. Bueno, voy a preguntar, no, porque si no hablan es porque no quieren hablar. Entonces no, por las dudas no pregunto, ¿no? Lo que yo me cuestiono a mí misma es por qué no hablé con mis hermanos. Eso es como un reproche que tengo hacia mí misma. Porque mis hermanos nacieron después, o sea, nosotros nos fuimos al exilio, después en el exilio nació una de mis hermanas, después volvimos y nació el resto de mis hermanos, y después mis padres se volvieron ahí. Pero en ese lapso, mis hermanos fueron creciendo y yo no les conté cómo había sido mi infancia, que fue radicalmente distinta a la de ellos. Claro. Porque vos te criaste muchos años sola con tu madre. Exactamente. Las dos solitas, tu padre preso. Sí. No, yendo a visitar a tu padre en la cárcel. Y esas cosas, mis sensaciones de estar sola, con una mamá muy joven, de estar muy solas, yo qué sé, eso, de tener un padre preso, que es una locura tener un padre preso porque es muy difícil de explicar. Y no sé, todo eso yo no lo conté, no lo hablé con mis hermanos. Y no sé por qué. No, pero bueno, nació capaz que esta película nace también desde ese sí, lugar, ¿no? Yo siempre digo que a mí el arte me salvó y siento que desde muy chica siempre me abría estas brechas de ficción que me ayudaban a sobrevivir, digamos. Cuando yo iba a la cárcel yo le contaba a mi padre un montón de cosas que no eran reales, que no pasaban en mi casa, pero yo las inventaba, y mi padre me contaba un montón de cosas que tampoco pasaban en la cárcel, y entonces vivíamos de ficción en ficción. Y yo siento que en algún momento, cuando empecé a darme cuenta de esto de que, bueno, a través del arte, por qué camino quiero yo, o sea, o por qué hago yo esto, teatro, y enseguida empecé a encontrar como cosas de, bueno, ¿por qué tengo cosas para decir, cosas para expresar, por qué quiero hablar de determinadas cosas? Y siempre estaba este tema, aparecía de alguna forma. Entonces yo sabía que en algún momento iba a aparecer en mis trabajos o en la forma. Por suerte apareció de esta manera, que es con esta dramaturga fantástica que se anima a escribir esto, que sería muchísimo... o sea, hubiera sido un desperdicio que yo me pusiera a escribir esto por varias razones, sobre todo porque ella es excelente dramaturga, pero además porque creo que contado desde otro lugar, desde alguien que en realidad es noruego, fue como mágico para mí encontrarla a ella y que se conectara con esto. Oscar, ¿qué dificultades encontraste? Porque a mí me da como curiosidad eso, ¿no? De estar tan dentro de la familia hace tanto tiempo y cómo contar esta historia que te pertenece, pero no te pertenece, claro, ¿no? Es como... fue dificultades, al principio las propias, de decir, bueno, me meto en esto, ¿hasta dónde me meto? ¿Hasta dónde se quiere meter el resto de la familia? Básicamente el documental... Porque filmás momentos muy íntimos. Sí. Muy íntimos. Transcurre entre Ceci y el papá, que estaban muy dispuestos a conversar y a hablar, pero igualmente yo, cuando le hago las primeras entrevistas a Carlos, descubro un montón de cosas que Ceci no sabía de su padre. Que la supiste vos primero. Que yo la supe primero. Entonces era muy fuerte. Bueno, Ceci no vio el documental hasta que estuvo pronto. Cuando yo estaba, y yo tenía mi isla, o sea, trabajaba en una isla afuera, Nico Siganda editaba, pero yo revisaba el material, hacía visionados, todo, y ella tenía acceso, entraba, cuando pausa ponía yo. No lo dejé ver nada, ni escuchar nada. Quería, y el resto de la familia igual, que me pedían, y cómo va y cómo viene, porque sentía que yo sabía que todo el amor que hay en esa familia iba a estar transmitido en la película, pero no quería que se sintieran influenciados por algo que todos los que hacemos audiovisual, hasta que no hay un corte definitivo y ya sabemos que esta es la película, no, porque falta aquello, falta esto, o esto me duele que lo digas o no, en fin, y fue así. Cuando estuvo la película pronta, fuimos a La Mayor, que es donde se hizo la postproducción de sonido, y nos sentamos con la familia a verla. ¿Y? Wow. Tremendo momento. Tremendo momento. ¿Estaban todos los integrantes? No, faltaban dos de mis hermanos. Andrés y Sofía. Y Sofía. Sofía vive fuera de Montevideo, Andrés no podía por el trabajo. Es más, Sofía nunca la vio todavía. Sofía no la vio y Andrés vio la película el otro día en el preestreno y nunca había visto la obra de teatro. ¿No? Qué fuerte. Sí.
Sí, sí, sí. Sofía vio la obra en el estreno, pero ahora está de viaje y no pudo venir a ver la peli. Pero bueno, ya la verá. Necesitaríamos otra entrevista para hacer la Total. dinámica de la familia luego de Familia. que sale, ¿no? También. Bueno, y tu madre, que eso está bueno aclararlo, porque en estos tiempos, ¿no? Que a veces se piensan que a veces las mujeres quedan relegadas a propósito, en este caso, ¿no? Cuando salieron del preestreno muchos decían, pero la madre no aparece el rol de la madre, no sé qué, y también fue una decisión de tu madre. Sí, ella participa en algunos momentos de algunas entrevistas y que tiene el documental y de algunas instancias donde estamos todos, algunas dinámicas que estamos todos, pero no bien nos pusimos a trabajar tanto en la obra de teatro y luego en el documental, ella dijo que prefería no involucrarse demasiado, digamos, y respetamos eso. Claro. Igualmente, para el documental hay dos momentos. Uno que no está en la película porque se genera un material que hicimos una entrevista, que es muy linda, es como si existieran los DVDs, estaría en lo extra. Ahí hablábamos del material de intercambio, de los cassettes que se grababan de familia a familia, y un montón de cosas que están, pero bueno, es una película que hay que condensar. Sí. Y después en Noruega, que sí y aparece más hablando en noruego que en español, pero sí. Y bueno, y yo lo digo en la película y lo digo a cada rato, mi madre es una gran heroína de toda esta historia y todas las mujeres, mamás, abuelas, hijas o hijos también, que se quedaron afuera conteniendo las familias, ¿no? Que era todo un viaje. Sin duda. Sí, total. Perdón. Tu reflexión de la solidaridad, por favor, cortito, porque me gustó. Bueno, viendo rapidito, un minutito, tenemos que cerrar, que a mí me atravesó muchísimo como Carlos terminó siendo preso de la solidaridad. O sea, nunca pudo zafar de ser un ser solidario. No, y es ni algo va a poder. Ni va a poder, pero que me llamó muchísimo la atención. En el momento cuando termina la peli, que trata de un montón de cosas, de que me quedó muy fuerte eso. De alguien que terminó preso por sus ideales y después siguió y siempre siguió conectado a Uruguay y en ayudar a las personas y hasta el día de hoy. Y dije, lo atraviesa, no puedes escapar si sos solidario, no hay solidario postal ni nada de eso. Hay algo maravilloso. Ahora Carlos recién le hicieron una operación, está muy bien, salió todo bien, pero está en un hospital en Oslo. Pero él se fue antes de la operación, estaba en el verano acá, pero se fue a trabajar en la ONG, a cargar un contenedor. Él le tenía que hacer una prótesis sabiendo de cadera, que lo iban a operar de nuevo de la cadera. Y él, con sus 70 y pico largos, carga los contenedores él con un montón de gente que colabora, uruguayos y noruegos, que forman parte de la ONG. Pero ¿Y él, cómo es, digamos, el nombre? Que Y el diga PEMIT ella. del fondo. Perfecto. Algunos piden disculpas hacer un momento porque Bueno, quería de parte nuestro y de todo el equipo agradecerles por venir, por contar un poquito cómo trató e invitarlos ahora al reestreno, ¿verdad? ¿No? Porque ya se estrenó el 16. Se estrenó el 16 en la sala B de la Nelly Goitiño y ahora el 23 se estrena en Cinemateca y ahí va y a sigue en la estar sala ambas B salas. y va a estar por varios lados del interior. Es verdad, hay que seguir. Esto que redes, ¿no? Buscamos... Sí, Camino a Casa. Camino a casa, .película. Perfecto. Perfecto. Bueno, que les vaya divino y bueno, y es una película que realmente hay que ir a ver. Totalmente. Más allá del contexto histórico, tiene dos contextos muy heavy, históricos ahí marcados, pero más allá de eso, seguro les va a tocar por algún lado, se van a sentir identificados, o sea, Totalmente. vale la pena ir y hacer como un poco de catarsis. Muchas también. gracias. Gracias a ustedes. Por acá. De verdad. Muchas gracias. Nosotros... Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque música en vivo. Qué divino tener a Diego Drexler acá en Mirá Montevideo. Claro que sí. Maravilla. 2 minutitos, ya venimos. Pantalla y la luna despega. Luces en la capa y renuevan la silueta de una ciudad que espera. Se busca y encuentra de formas diversas. La memoria conecta, nutriendo espacios, la vida se genera.
Y sí, llegó el momento de disfrutar de la música y qué mejor que con un nuevo disco, con nuevo material. Eso es maravilloso, ¿no? Tremendo, divino, tenemos la oportunidad. Lo que sienten los fans y después lo que también deben sentir los músicos, bueno, eso vos lo sabés, ¿no? Cuando decís, Exacto. bueno, por fin. Salió. Salió, está acá, lo tenemos físico y también digital, está toda la creación ahí. Divino, y por fin podemos tener a Diego acá, hemos hablado bastante, personalmente es alguien a quien aprecio muchísimo, es de mucha ayuda para la música uruguaya permanentemente y realmente es un privilegio tenerlo acá, así que sin más, si te parece, le damos paso para que arranque con Eternos Misterios. Te pido las palabras necesarias. Te pido que me vengas a buscar. Que no mires al costado. Te pido con toda sinceridad. Te pido que me esperes si estoy tarde. Te pido que lo intentes una vez más. Si existe algo que todo lo guía, te pido que me enseñes el lugar. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios y dejarme ir. Pido que resurjas de la nada. Te pido que lo intentes una vez más. Deseando que aparezcas en mis ganas. Te pido me lo digas sin dudar. Te pido que me elijas nuevamente. Me entrego a vos con devoción, buscando los secretos más profundos. Te pido me renueves la emoción. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios. Voy a caminar, voy a celebrar eternos misterios y dejarme ir.
¡Qué alegría! ¡Esa! Televisión, ¿verdad? Televisión, Con errores y ¿verdad? todo. Obvio. No, yo ya le digo, no, mirá cómo lleva el pietito ahí, el tiempo ahí, tic, 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 tic. ¿Cómo estás, Perfecto. Dieguito? Muy bien, muy contento. ¿Contento? Contento de estar acá con ustedes. Lo mismo. Y bueno, en este programa que está buenísimo. Está bárbaro. Está espectacular y estamos para darle, primero, para recordar a la gente, vamos a cambiar el orden, vamos a empezar dándole bomba al toque ahora del 23. El 23 Exacto. de junio en Enriqueta. Exacto, sí. Jueves 23 de junio, 20 y 30 en Enriqueta, que es ahí, 21 de septiembre, entre el Defensor Sporting y el Parque Rodó de Niños. Está divino. Un lugar que estaba medio abandonado y que ahora está bárbaro. Bueno, es el primer lugar con habilitación para ir con perros y gatos. ¿Y por qué lo hacemos ahí? Porque todas las ventas de esta edición física del disco son a beneficio de la Fundación Cero Callejero, que es una fundación que plantea abordar la problemática de perros y gatos en situación de abandono en todo el país. Y hay un tema. Sí. Y hay un tema, Hay un tema exacto, que sí, se llama Mirame. Mírame, sí, exactamente. que es el himno de la fundación. Exacto. Que fue tu manera de participar, porque lo que tengo entendido es la directora de la fundación, o la que lleva adelante, ustedes se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Estudiaron juntos. Sí, estudiamos en facultad. En facultad, y fue una manera como de, bueno, desde donde colaboro con la música, desde el vamos, ¿no? Claro, claro. Astrid Sánchez, que es la directora, compañera de Facultad de Arquitectura, estudiamos esos exámenes largos. Más bien, yo era el garronero, me quedaba. Ella ya tenía casa, ya estaba establecida y nosotros éramos los que garroneábamos, viste, que te ibas a comer, a merendar y estudias. Pero bueno, nos hicimos muy amigos y siempre fue muy bichera ella. Siempre tenía pila de bichos que estaban adoptados ahí. Y un día me llamó, me dijo, quiero hacer una fundación. Está todo bien. ¿Viste esas cosas que Claro, sí, sí está. todo bien. Después al mes, 2 meses, che, quiero con la fundación, no sé qué. Y bueno, es una persona que cuando tiene algo en la cabeza lo lleva adelante, pero además tiene la capacidad y la formación para poder llevarlo adelante. O sea, pues, no es fácil armar una fundación, o sea, ingresar el trámite en el Ministerio de Educación y Cultura, lograr la habilitación para que te observan cosas, bueno. Y de repente me dijo, mirá que sale la fundación y vamos arriba, lo vamos a hacer. Y ahí surgió la idea de hacer una canción y yo digo, yo no hago jingles, yo no sé qué hacer. ¿Tenés algo escrito? Le digo. Sí, yo escribo cosas, tengo unos versos. Entonces me di unos versos, me los guardé y no sé cuándo puede llegar a pintar algo, ¿viste? Como Claro, sí. es raro cuando aparecen las canciones, no es algo muy simple. Al menos para mí. Pero es divina. Y no sí, es nada, y ahí no es nada apareció, y un jingle. día estaba en plena pandemia, agarré esos versos y como que, lo primero que hice, bien básico, empezar a ordenarlos, que tuvieran una estructura para que duren lo mismo, que las estrofas tengan la misma cantidad de versos, lo primero que haces. Claro, sí. Y empezó a aparecer y está. Y ahí en un rato salió la música, por suerte. Bueno, hablemos Del del disco, que es tu tercer disco y que vos decís que, bueno, que gracias a la pandemia, ¿no? Que pudiste como estar más relajado, meterle más cabeza, decís que es el disco que tiene más arreglos, más instrumentación, ¿por qué? Por eso, que lo pudiste como pensar más. Y sí, porque, o sea, en mi caso, y creo que en el caso tuyo también, cuando los primeros discos, esos el primer disco de Cursi que hicimos, tuvimos 1 año y medio haciéndolo y como no sabíamos si salía o no salía, grabamos. Pero después cuando la cosa empieza a funcionar y por ahí tenés un sello o tenés como, che, mirá que la presentación va a ser tal fecha, trabajás con ciertos tiempos. Lo cual está bueno porque te hace como que ser más objetivo en, bueno, esto lo voy a terminar. Y está bueno cerrar los ciclos, pero también está bueno experimentar. Y en este caso estábamos en plena pandemia, no había toques, no había ensayos, no se sabía cuánto iba a durar, pero yo tenía en el fondo el estudio y bueno, y grababa. Y fue como un escape también de todo lo que estaba pasando, meterme en ese mundo, experimentar, hacer cosas que no había hecho, meterme en las bibliotecas de sonidos que por lo general tienen 25 millones de bases que nunca tenés tiempo para... Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa acá y ahí surgieron muchos sintetizadores o programaciones que están en el disco que salieron de esa experimentación. Yo nunca había tocado sintes o nunca había programado en un disco, por lo general lo hacía con gente. Y en este disco eso está presente. ¿Y fue medido o tuviste que sacar mucha cosa? No, tampoco entré en la cuestión esa de esos discos interminables que
O sea, más o menos me conozco y en un momento me empecé a decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿viste? Los discos se abandonan, no se terminan, como Claro. todo proceso creativo. Pues si no, puedes estar... O sea, puedes estar en un proceso que no termina nunca, que también es una trampa para no animarse a terminar un proceso creativo, que también eso lo sabemos vivir nosotros, ¿no? O sea, no, todavía no está pronto para presentar esto. A mí las letras, ¿no? Algunas letras me resultaron como bastante, claro, uruguayas en el sentido, no sé, ponerle, con la que vas a terminar La ciencia de la paciencia, por ejemplo. Es increíble. O eso es tal cual, o El vals de la fragilidad. También me pareció, y me parece que se vincula también un poco con La ciencia de la paciencia. ¿Cómo estabas en el momento de...? Son canciones que también son de ese periodo, digamos. Sí, porque son como muy reflexivas y Sí. críticas. Sí, en realidad las canciones del disco tienen su tiempo, o sea, desde el 2016 para Ahí acá, va. pero como que yo veía que no entraban en otros proyectos en los que estaba. O sea, estaba trabajando con Mariana Lucía y con Keshi en un disco Cierto. llamado Ludic, estaban esos temas ahí. Después con una banda llamada Los Traveling Irwins, que era como más formato de banda, y esos temas no entraban. Después Pampero, que fue el segundo disco mío, que tenía como una estética. Y bueno, esos temas como que los fui guardando y como me pareció que este era el momento de presentarlos. El Vals de la Fragilidad en realidad surgió de pensar de que nuestra vida está apoyada en estructuras que en realidad son muy frágiles y que nunca nos dimos cuenta. Capaz que con la pandemia uno se da más cuenta, pero me puse a pensar en lo frágil que es todo, desde la salud, de las relaciones amorosas, las relaciones laborales, y como que todos los días la vida te pone en jaque y como que te invita a bailar ese vals. Total. Hasta las pantallas de los celulares son frágiles, porque se te cae el suelo y te explotó, ¿viste? Entonces, y esa idea me gustó como que fuera con un vals, porque como que el vals es en 3/4 y es como súper frágil. Estás en puntitas de tacos, ¿no? Bailándolo. Yo quiero acá hablando de fragilidad, Diego, ¿sabes lo que también es muy frágil? El tiempo. Y en televisión no sabes lo frágil que es. Yo me fui de la... No sabes lo frágil que es, Dieguito. Y nada, a volver a hacer la invitación para el ¿cómo no? 23 de vuelta. En 23, ahora en Enriqueta, estamos de vuelta ahí en 21 y Boulevard Artigas, un poquito más hacia adentro de 21, entre el Sporting. Sí. Conocido Y el lugar. Parque de los Niños, 20:30, entrada libre. 20:30, entrada libre, reservas a través del Instagram de Enriqueta. Perfecto. Por ahí se tiene que reservar la mesa porque son acotadas los lugares. Y nada, nos vamos con La ciencia de la paciencia. ¿Y por qué la gente tiene que tener el disco físico? Porque el disco físico también tiene cosas cada extras venta, que no están en la plataforma. Además de que cada venta es apoyando a la fundación, en el disco en sí hay contenidos. Sí, mostramos. Tiene códigos QR cada canción con un contenido especial, hablando de cada tema, mostrando cómo se toca y clips y a su vez para escuchar el disco. Es como más que un librillo, además es una interfase. Divino. Bueno, Diego, mucha suerte con el toque del jueves y mucha suerte con el disco. A comprarlo, que así están ayudando. Claro que sí. Igual se queda acá para cerrar. Cero callejeros, te quedaste. Cero callejeros. ¿Te quedás? Me Porque quedo. cerrás. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Dieguito. Vamos arriba. Y nos vamos cerca donde va a estar Diego, porque nos vamos para el Castillo Pitamiglio. No, nada que ver. No, es bueno. Sí. Bueno, no hay nada que ver. Es Punta Carreta, Parque Rodolfo. Ponele que 6 por 21 para abajo y llegás casi al Castillo de Pitamiglio. Así que tan mal no está, Dieguito. Estamos ahí. Estamos por acá, ¿no? Pablo, así es, en el Castillo Pitamiglio, porque acá se inauguró una muestra que las hay una exposición de alumnas y alumnos del taller de exposición de la Facultad de Artes. Estamos con Pau Delgado y con algunas de las alumnas de este taller acá en el Castillo Pitamiglio. Bueno, ¿de qué va esta muestra y cómo surgió? Buenas tardes y gracias por recibirnos. Hola, gracias a ustedes. Bueno, que las hay. Es una muestra que es el resultado del laboratorio de exposiciones dentro del Taller López de la Torre en la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Y bueno, el tema es, empezamos en marzo y en junio tenían que tener cada estudiante una pieza lista para presentar en una muestra y el tema disparador era la magia en un sentido amplio. Tarot, oráculos, rituales, adivinación. Bueno, ahí cada una fue para el lado que más le interesó.
Me pareció en su momento que el contexto del castillo Pitamiglio sumaba un montón, ¿no? Es como, bueno, un castillo hecho por un alquimista en el medio de Montevideo. Y bueno, nos recibió acá, la verdad que todo el equipo del castillo, José Garín y todo el equipo que trabaja, excelente. Y bueno, y como para cerrar así todo lo hermoso del lugar y de la inauguración que fue el jueves pasado, Antonella de Ambrogi de Quiero Vino, que hizo ahí una magia con vino caliente para la inauguración, así que fue un proceso divino súper disfrutable, pero ellas te contarán un poco más cómo le fue a ellas. Bien, ahí estamos viendo algunos de los trabajos. ¿Cómo fueron los trabajos y cómo fue el proceso de hacer los trabajos? Bueno, el proceso de hacer los trabajos fue súper rápido, tuvimos bastante poco tiempo, pero por suerte entre todos nos fuimos ayudando y los procesos como que se fueron nutriendo los unos a los otros y ahí empezaron como a surgir todas estas cosas y a encontrarnos entre todos esos procesos también y a unirnos en las temáticas que nos tocaban. ¿Qué implica esto de empezar la asignatura y ya a los pocos meses tener que hacer algo y exponerlo? Y bueno, es interesante porque te lleva como un poco como al límite y a empezar a aprender de tus propios procesos. Y como decía mi compañera, también te enseña cómo empezar a confiar en el otro, a aceptar la ayuda del otro, a pedirla si la necesitas. Entonces fue muy nutritivo todo el proceso, digamos. Bien. ¿Qué cosas podemos ver en esta exposición? ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, hay de todo un poco. En realidad, Pablo estuvo comentando un poco antes. Criaturas mágicas, alquimia, procesos mágicos así como del orden de las brujas, bueno, de todo. Performance, subieron rituales, bueno. La idea un poco era llevar ¿no? lo que entendemos como magia o lo que tenemos incorporado en nuestra práctica como mágica, llevarlo como a la dimensión de exposición, de poner relación con el arte, que fue como muy interesante, mismo en el laboratorio, cómo empezaban a darse las sincronías también con todas las obras. Y bueno, fue como muy nutritivo, la verdad, para todas y no sé. Sí, está bueno entender que si bien la temática general es magia, cada uno tuvo como su proceso y bueno, tratamos muchos temas, es como muy amplio, pero al final todo se reúne dentro del mismo tema, ¿no? De la magia. Sí. Cómo ordenar un poco los elementos, que también pasa un poco en el arte, o sea, cómo bajas a tierra toda esa abstracción y le das un sentido posible. Y bueno, lo interesante es ponerlo en relación con los demás. Creo que es la parte más interesante del arte, ¿no? Como salir un poco a la institución, ¿no? Como la parte. ¿Qué veíamos recién, perdón, Pau, en este cuadro? Eso es un retrato que hizo una estudiante que se llama Verónica. Ahí está Emily Dickinson y Amanda Berenguer, que son dos escritoras, una estadounidense y una uruguaya, que vivieron en distintas épocas, pero que Amanda Berenguer admiraba mucho a Emily Dickinson. Y entonces ella las reúne a través de la magia, digamos, como para generar un encuentro entre esas dos escritoras. Bueno, a través de unos elementos que ella reúne y de un texto que se puede escuchar en unos auriculares. ¿La pueden venir a ver la muestra? Eso mismo, porque tenemos que cerrar y seguramente los que están viendo se deben quedar con muchas ganas porque hay un montón de cosas interesantes. ¿Qué día pueden venir? ¿A qué hora? ¿Hasta cuándo va a estar? Eso que estábamos viendo ahora son venceduras, las venceduras que te sacan el dolor de panza o cuando tenés un esguince o para sacar las tormentas. Y se puede venir hasta el miércoles. El castillo entre semana abre a las 5 de la tarde y cierra a las 8 de la noche. Bueno, pueden venir para la muestra, después también si quieren pueden hacer otros recorridos que hay que se pueden hacer en el castillo. Estuvo una semana nomás, pero como ejercicio creo que estuvo interesante, hubo un poco de todo. Bueno, les agradecemos un montón y con estas imágenes volvemos a piso, ¿no? Y Pablo, cuando quieran. Muchas gracias, Diego. Muchas Está gracias. bueno, ¿no? Que se les dé oportunidad a los estudiantes, ¿no? De poder exponer sus trabajos, ¿no? Antes de que... Totalmente, y además queda la invitación hecha. Recuerden que tienen hasta el miércoles. Nada, dio muchísimas ganas a los que les gusta, como a mí,
toda la parte de runas, magia, rituales. Yo no sabía que se llamaban venceduras. Sí. O sea, no tenía ni idea que se Bueno, llamaban yo así, ahora, venceduras. nosotros tenemos Me que vas a tener cortar que contar. y te cuento ahora fuera de aire. Nosotros nos vemos mañana, ahora a las 19 viene el info, así que MD Noticias Central ha sido un placer. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Chao. Tantas ideas germinando en mi cabeza, tantos proyectos que no puedo comenzar. La voluntad de ir siempre por más, saber que es imposible poder todo abarcar. Pasan los años y yo sigo dando vueltas. Quiero aprender a negociar con mi ansiedad. Tiro y aflojo entre dos mundos que se enfrentan. Voy negociando con el deseo y la realidad. La ciencia de la paciencia. La ciencia de la paciencia. La ciencia de entender la paciencia de ese estilo. La ciencia de aprender, dejar el agua correr. Mirar la lentitud de las plantas de mi huerta. Es la quietud aparente de la transformación. Tantas ideas germinando en mi cabeza. Tantos proyectos que no puedo comenzar. La voluntad de ir siempre por más, saber que es imposible poder todo abarcar. La ciencia de la paciencia. La ciencia de la paciencia. La ciencia de la paciencia. La ciencia de la paciencia.